Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo capítulo de este podcast donde analizamos películas y hablamos del séptimo arte mejor conocido como cine. Esperamos se encuentren muy bien y disfruten del capítulo de hoy. Y este será especial, Diego, pero cabe recalcar que es el segundo del año y que venimos de un grandísimo capítulo en el que comenzamos con el tema del mes, la animación. Analizamos la mejor película de Spider-Man creada hasta la fecha, Spider-Man Into the Spider-Verse, así que si no lo han escuchado es momento de hacerlo, no se lo querrán perder. Correcto, Mafe, es momento de ponerse al día con sus capítulos preferidos, volver a escucharlos y, por qué no, repetir las películas. Pero bueno, vamos al punto. Estamos en un capítulo que, como Mafe mencionó, será especial, porque vamos a hablar de una película que mezcla lo mejor de la animación con la realidad. Una película que marcó una época no solo en el cine, sino en el deporte, y por supuesto, una película que todos hemos visto. Se trata de Space Jam, el juego del siglo. Y supongo que todos pensarán, oh wow, una película más, súper especial el capítulo. Pero esto no es lo que lo hace especial. Lo que lo hace especial es que el día de hoy no estamos solos. El día de hoy abrimos las puertas y micrófonos de nuestro podcast a personas que creemos firmemente podrán darnos un mejor entendimiento de ciertos aspectos de la película. Personas que, como Diego y yo, son periodistas, locutores y, como no, grandes amigos. Esta es la primera vez que tenemos invitados especiales y que colaboramos con otras personas para hacer un análisis. Pero tal como lo dijimos en el último capítulo del 2022, a lo largo de este año serán muchos los invitados a nuestro programa. Sigan con nosotros y no se pierdan ninguno de los capítulos que siguen. Así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Joyver Herrera y Junior Pérez, creadores y locutores principales de En el Área, un podcast que conecta el deporte con la vida cotidiana y que en cada capítulo, al igual que nosotros, van dejando lecciones y mensajes para aplicar en nuestro día a día, pero que sean ellos quienes les cuenten más detalles. Hola a todos los oyentes de El Amanecer del Cine, es un placer para nosotros ser los primeros invitados a este excelente podcast. Yo soy Joyver Herrera y como parte de En el Área Podcast venimos a hacer lo que siempre hacemos, contar historias. Esta vez de una manera más resumida, pero al fin y al cabo haremos lo que nos gusta, relatar y como siempre lo haremos de deportes. Claro, Joyver, y antes que nada me presento, yo soy Junior Pérez y soy una de las dos voces de En el Área, donde, como mencionó antes Joyver, contamos historias deportivas. Pero al solo decir eso se queda corto, porque no solo nos enfocamos en sucesos y personajes deportivos, sino que vamos un poco más allá. Nuestro programa se basa en lo que llamamos historias universales. Eso hace que, aunque no les guste el deporte, cualquier persona puede estar encantados de oírlos, porque lo que queremos es que sean capaces de identificarse con ellas, pues antes que todo lo deportivo está el contexto social. Bueno, como pueden escuchar, son temas súper interesantes los que tratan en su podcast, así que si entre todos quienes nos escuchan hay algún amante de los deportes y de las historias de vida, pueden seguirlos y escucharlos. ¿En qué lugares, Joyver? Por el momento solo estamos disponibles en Spotify, Google Podcast y YouTube. Aparecemos como Podcast En el Área, pero si desean también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook como @podcastenelaria. Así nos podrán encontrar. Y ya que están en las redes, aprovechen y síganos. Recuerden, El Amanecer del Cine en Instagram, Facebook, Twitter, plataformas digitales como Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts y muchas más. Demos inicio entonces al capítulo dándole la bienvenida una vez más a Joyver, Junior y a ustedes que nos escuchan desde sus casas. Bienvenidos sean todos a El Amanecer del Cine. Escuchas El Amanecer del Cine. Space Jam es una película estrenada en 1996 que combina la realidad con la animación. Es una película que en términos generales pertenece al género de la comedia. Fue dirigida por Joe Pytka y protagonizada por Michael Jordan. Pausa, Diego. No queremos que nuestros oyentes se confundan. Aquí no hablamos de Michael B. Jordan, el actor que protagoniza Creed, sino de Michael Jordan, el jugador de baloncesto que muchas personas consideran el mejor del mundo. Y cabe decir que estas consideraciones son del todo válidas, ya que Michael Jordan fue ganador de muchos premios durante su carrera en la NBA. De hecho, tuvo tantos logros como para ser considerado aún 20 años después de su último retiro como el mejor jugador de la historia del baloncesto. Fue 6 veces campeón de la NBA y en la sexta fue elegido como MVP. Además, fue 5 veces el mejor jugador del año y en una ocasión fue elegido como el mejor defensor. Pero como lo hacía todo, también ganó 10 veces el premio al máximo anotador de la liga, 6 veces más que el segundo con más títulos. A su vez, posee el mayor promedio anotador de la historia, pero hay más, porque en sus 14 apariciones en el Juego de Estrellas y las 11 veces que estuvo elegido para el mejor equipo de la temporada no son un dato menor. Excelentes aclaraciones y datos. Gracias Mafe y Junior. Pero bueno, prosigo. Esta película también contó con las
actuaciones de una gran cantidad de jugadores de baloncesto de los 90 y de grandes actores como Bill Murray y Danny DeVito en la voz del villano de la cinta. Sin duda un reparto con estrellas no solo de cine sino del deporte, que se encargarán de mover una trama relativamente sencilla porque Space Jam nos cuenta la historia de Michael Jordan, que después de ser reclutado por los Looney Tunes deberá ayudarlos a vencer a los Monsters, un equipo reclutado por el malvado señor Swaghammer para convertir a los Looney Tunes en esclavos. Una película simple y entretenida, pero que en el fondo trata algunos aspectos de la vida real de su protagonista Michael Jordan. Así que teniendo todo esto claro, analicemos la película y veamos qué sorpresas nos trae. Dirección. Diego, tengo entendido que el director de esta película es principalmente director de videos musicales, entonces, ¿cómo llegó a dirigir una película de esta talla? Y lo más importante, ¿cómo logró hacer que tuviera éxito? Bueno, Mafe, Joe Pytka es un director muy poco conocido en la industria del cine. Como tú dices, se desenvuelve más que todo en videos musicales y comerciales de televisión. De hecho, realizándolos ha sido ganador de varios premios, pero más allá de eso, lo que es importante y la razón por la que este director fue escogido para dirigir esta película tiene que ver con dos cosas. Primero, en la película no podía haber un nombre que llamara más la atención que Michael Jordan, por eso escoger un director poco conocido. Y segundo, el estilo del director, un estilo que podría denominar como frenético, era perfecto para una película donde íbamos a encontrar partidos que necesitaran movimientos y cambios de toma para aumentar el ritmo y claro, un estilo que era perfecto para una película en la que se encontraban los Looney Tunes, personajes tan frenéticos e hiperactivos como las creaciones de Pytka. Otro elemento que fue de suma importancia para la elección de este director fue el patrocinio de Nike sobre el protagonista Michael Jordan, porque Pytka era el encargado de realizar todos los comerciales de Nike que tenían que ver con el jugador de baloncesto, y de hecho fue él quien logró convertirlo en una superestrella con reconocimiento internacional y fanáticos alrededor del mundo. Así que en una especie de agradecimiento, Nike y el mismísimo Jordan intercedieron por Pytka ante Warner, para que fuera él, un director que ya conocía a la estrella, un director que se apegara al estilo necesitado y un director poco conocido, tomar el mandato de esta película. Las apuestas resultaron y Pytka logró realizar una película sobresaliente en la que la visión y la importancia estaba enfocada en el juego y en la relación de Michael Jordan con los Looney Tunes, que en medio de la trama hacían referencia a los compañeros del verdadero equipo de un Jordan que en esos momentos de su vida pasaba por momentos difíciles que la película, el director, los patrocinadores y el estudio no dudaron en aprovechar. No sé que también hable esto de las entidades a cargo de sus estrellas y muchísimo menos de la forma de un director de tratar a sus actores, pero honestamente no hay forma de reprochar a una película que fue un éxito en taquilla y que además apoyó nuevos movimientos en la vida del protagonista. Pero para hablar de aspectos de la vida de Michael Jordan y por supuesto de su actuación en esta película, los invito a que entremos en el área. Una actuación en el área. Antes de darle paso a nuestros invitados es necesario que digamos un par de cosas. Primero, la actuación de Michael Jordan deja muchísimo que desear en la película. Se entiende por el hecho que no es actor profesional sino jugador de baloncesto, pero de igual forma es necesario decirlo. No esperen una maravilla. Michael logra lo justo y obvio da lo mejor en su área, que es el baloncesto, cuando le toca moverse en ella. Lo segundo que queremos aclarar tiene que ver con el resto del elenco, porque la mayoría de las actuaciones que encontramos en la película son actuaciones de doblaje con actores que no vemos en pantalla, pero que nos deleitan y entretienen durante toda la película con sus voces. Nosotros creemos que en ellos es donde recae el 80% de la grandeza de la película y que hay que darle la misma importancia a los actores de doblaje que a la que se le da a los actores comunes. Pero ese es un tema para otro capítulo, porque la estrella del día de hoy es Michael Jordan, así que Joyver Jr., el micrófono es todo suyo. Gracias Mafe y gracias Diego por abrirnos este espacio en el amanecer del cine. Lo apreciamos bastante, pero vamos al grano, porque la historia del protagonista de esta película es como una serie de piezas de un rompecabezas que va encajando a la perfección y va llevando a Michael por un camino que tiene su punto medio al hacer en esta película. Así que comencemos.
Michael Jordan nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de febrero en 1963, pero muy joven su familia se mudó a Wilmington, North Carolina, donde comenzó su vida deportiva, practicando fútbol americano, béisbol y por supuesto baloncesto. Curiosamente, en su etapa escolar como jugador de baloncesto, fue apartado del equipo en su segundo año de escuela porque su entrenador consideraba que no tenía lo suficiente para el deporte. Aún así, se supo reponer y consiguió una beca universitaria luego de graduarse de la preparatoria. Su destino fue la Universidad de North Carolina, la cual tenía uno de los mejores programas deportivos, o mejor dicho, tiene uno de los mejores programas deportivos en baloncesto universitario de los Estados Unidos. Allí desarrolló su ética de trabajo y consiguió ganar el campeonato universitario de 1982 y el premio al mejor jugador del campeonato en 1984. Ese mismo año se dio su llegada a la NBA, donde ganó el premio a novato del año y al poco tiempo comenzaría su leyenda en el mundo profesional. Desde 1984 a 1993 fue considerado uno de los mejores y en gran parte de ese mismo tiempo fue sin ninguna duda el mejor jugador en cualquier cancha. Sin embargo, luego de ganar su tercer campeonato en 1993, Jordan decidió retirarse. Hubo varias razones para ello. La primera fue el asesinato de su padre en julio de ese mismo año. Y entre otras cosas, el mismo Michael dijo ya no disfrutar el juego como en su pasado. En su retiro se dedicó a jugar béisbol con una filial de los Chicago White Sox, equipo profesional de la Liga Americana de Béisbol. Aún así, su regreso a la NBA fue rápido y el 18 de marzo de 1995, vía fax, informó a los medios de comunicación que estaba de vuelta. I'm back. Fue el mensaje de aquel día. El año de su regreso tuvo uno de los peores de su carrera deportiva, al ser eliminado en semifinales de conferencia en los playoffs de la NBA, motivo por el cual en el verano de 1995, de cara a la temporada 1995-1996, retomó su espíritu competitivo. Durante ese tiempo se decidió a actuar en Space Jam, lo cual fue una manera excelente de retratar su regreso a la NBA y quizás fue una de las razones para hacer la película. Pero lo cierto aquí es que David Falk, el agente de Jordan, sabía que en aquel entonces Michael Jordan quería actuar y vio la oportunidad para que su cliente no pasara vergüenza en la gran pantalla, pero que lograra rodar por fin una película en Hollywood. Pero ¿por qué no pasaría vergüenza? La razón es porque Jordan se interpretaría a sí mismo, el único papel que podría haber hecho bien. El agente tenía una buena relación con el gerente de merchandising de Warner Bros. Y eso aceleró el proceso para que el contrato para rodar la película estuviera listo. De hecho, Jordan y Bugs Bunny ya habían compartido pantalla en un comercial para el Super Bowl de 1993. Para terminar, hay que decir que Warner le construyó un domo donde se grabó y entrenó aquel verano. En ese domo, junto a muchas estrellas de baloncesto, actores y jugadores semiprofesionales, Jordan hizo un verano que marcaría el epílogo de muchos logros históricos. Y estoy hablando del resultado final, que fue Space Jam y por supuesto varios logros deportivos más. Este tipo de datos no lo van a encontrar en cualquier podcast que escuchen, así que aquí estamos con especialistas en el tema y por eso quiero que nos sigan contando de Michael. Pues sí, la verdad es que nos están regalando una historia bastante completa que nos aclara varias dudas. Pero Joyver, antes de comenzar dijiste que esta película solo fue la mitad del camino para Michael Jordan. Entonces, ¿qué pasó después con él? Pues ahora es cuando viene lo bueno, Diego. Cuéntales tú, Junior. Claro que sí, Joyver, pero vamos a hacer algo. Aquí les contaremos de manera muy resumida lo que siguió en la carrera de Jordan después de la película. Pero si alguno de los que nos escucha desea escuchar más detalles, estadísticas, nombres específicos y controversias, deberá escuchar nuestro próximo capítulo en nuestras plataformas. ¿Te parece? Perfecto, Junior. Hagámoslo. Y ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, están invitados a escuchar el próximo capítulo de nuestro podcast, en el cual, por cierto, también estarán invitados Diego y Mafe. Qué detalle, Joyver, qué detalle. Muchísimas gracias por la invitación. Súper lindo, ahí estaremos acompañándolos. Bueno, sigamos con la historia de Michael Jordan. Luego de Space Jam, Michael Jordan ganó 3 campeonatos de la NBA consecutivos, logrando un récord de 6-0 en finales. Es decir, ganó las 6 finales que jugó, además consiguió 2 MVP en las temporadas del 96 y del 98. Estuvo 5 veces en el All-Star, 3 veces en los mejores equipos de la temporada y 3 veces en el equipo defensivo. Incluso fue declarado como el mejor atleta del siglo XX por el medio deportivo ESPN. En 1998, siendo el vigente campeón de la NBA, volvió a retirarse, para luego volver de nuevo del retiro en 2001, en esta ocasión con los Wizards de Washington, equipo en el que militó hasta 2003, donde se dio su tercer y último retiro.
Por fuera de las canchas y específicamente hablando de su faceta como actor, no tuvo más papeles. No obstante, sí tuvo apariciones en diversos documentales, como en The Last Dance en 2020, una miniserie que retrató su último año en los Chicago Bulls. Sencillamente la vida de un grande, un jugador que se midió con varios retos por fuera de su área y que logró sobrellevar al menos medianamente bien. Tienes toda la razón, Diego, pero vamos a enfocarnos nuevamente en la película y ya que hablamos de su protagonista, hablemos ahora un poco sobre su guión y la forma en la que se manejó la trama de inicio a fin. Guión y desarrollo de personaje. Cuéntanos, Mafe, ¿qué podemos analizar del guión de esta película? La verdad es que es una película que tiene un guión bastante sencillo, con los puntos necesarios de giro, donde se ven a los personajes enfrentarse a diferentes situaciones, mantiene cierta conexión con la realidad de la historia de Jordan, que para quienes no sabían, en 1994 se retiró del básquet para dedicarse al béisbol, y como es mostrado en la película, pues no le fue muy bien. En la primera sección de la película nos muestran la situación en la que vive Jordan, así como el mundo de los Looney Tunes y el planeta de los Monsta, Montaña Tontolandia. Contamos con la introducción de nuestros personajes principales. Vemos a un Jordan de niño que habla con su padre sobre sus sueños como basquetbolista y sus planes para unirse al béisbol luego de estos. En esta parte también nos presentan nuestros otros personajes en el caso de los extraterrestres y el mundo de los Looney Tunes. En la segunda parte nos encontramos con el problema principal, que en este caso serían los Looney Tunes en un intento de escapar de las manos de los Monsta, que robaron el talento de otros jugadores de la NBA. Gracias a ello, ellos intentan convencer a Jordan que se les une en un juego contra los extraterrestres. En la tercera parte vemos al equipo enfrentándose a una posible pérdida del juego, pero simultáneamente podemos ver a Jordan y el equipo volviendo a creer en ellos mismos. Y al final del juego no solo ganan, sino que incluso ayudan a los Monsta a derrotar a su jefe abusivo, devolver los talentos robados y hasta vemos el regreso de Jordan a los Bulls. Ok, entonces lo dicho, sencillo pero cumplidor, nada sorprendente para una película de este tipo. Pues sí, y nada que hacer al respecto. Solo seguir con el análisis de los demás elementos. Montaje. Diego, algo que vale la pena analizar en esta película es el montaje, principalmente porque es una película que en varias escenas simulaba partidos de baloncesto, combinando la realidad con la animación. Eso es muy cierto, Mafe, aunque para ser completamente honestos no fue un hito ni algo innovador, porque anteriormente ya Disney había hecho esta mezcla en su película Mary Poppins. Pero bueno, analizar el montaje de películas animadas es algo que no pensábamos incluir en los análisis de este mes, pero para Space Jam haremos una excepción. Comencemos hablando de la unión entre animación y realidad, porque hay escenas en las que pasamos de una a otra, y hay que decirlo, la transición es completamente suave, no hay grandes saltos ni se nota en exceso la diferencia entre ellas. De hecho, esto es algo a lo que le pusieron bastante detalle, sobre todo al animar los elementos de la realidad como los sets y locaciones, para que las transiciones que ya les mencioné fueran lo suficientemente fluidas. Y ya que hablamos de las transiciones, tengo que mencionar algo que me pareció mágico y precioso, que es el uso de las transiciones de figuras, esas que encontrábamos en películas de los 60, 80, utilizadas y popularizadas por Kurosawa en películas como Los 7 Samurai y George Lucas en la saga de Star Wars. Más allá de esto, y ya para terminar, cabe resaltar que en situaciones normales la continuidad se aprecia, cosa que no sucede en medio de los juegos, y que a pesar del trabajo realizado para los efectos especiales, el croma sobre el que estaban los personajes reales en ocasiones se deja ver en exceso. Estos son elementos muy técnicos que en general no afectan la película, pero que si la analizamos a profundidad puedes notar. Ahora, aprovechemos que tenemos a Joyver y a Junior para que nos den su opinión sobre el montaje de la película, al menos en la parte deportiva. Joyver, Junior, cuéntenos, ¿qué tan acertado o realista se vieron los juegos en la película? Bueno, para responderte voy a tomar dos posiciones. La primera es la de Joyver de 10 años y la segunda la del Joyver adulto. Para el Joyver niño en la película de Space Jam todo estaba supremamente bien, porque no conocía el baloncesto como ahora y ese Joyver lo único que sabía de baloncesto era el nombre de Michael Jordan, y al verlo combinado con una caricatura
caricatura de su agrado, era todo excelente, porque claro, ni siquiera sabía el concepto de CGI, pero cuando la ves de grande ya es otra cosa. Ahí sí la ves desde el punto de vista técnico y coreográfico, sobre todo cuando estás familiarizado con el baloncesto normal. Literalmente lo único real ahí es la presencia de Michael Jordan. Pero bueno, es una comedia y su protagonista ni siquiera era actor, así que buscarle sentido no me parece justo, porque más allá de todo, para mí es un clásico de la televisión y siempre me va a gustar, lo vea falso o no. En ese sentido, estoy de acuerdo con Joyver con respecto a que este tipo de películas realmente no está dirigido a un público adulto, sino más bien a un público joven, y por lo mismo considero que es acertada la forma de mostrar la dinámica de los juegos, dado que no tendría sentido mostrar un juego realista con personajes ficticios. Por lo demás, me parece que es una película disfrutable y que siempre evocará un factor de nostalgia con respecto a nuestra infancia. Bueno, esto puede deberse tanto al trabajo del director como al de los propios actores y animadores, pero ya que estamos en aspectos técnicos, hablemos del diseño sonoro y de la banda sonora de esta película. Diseño de sonido. La música de esta película estuvo a cargo de R. Kelly, James Newton Howard y Iva Davis, y se trata de un soundtrack que mantiene a través de casi toda la película la misma ambientación instrumental que tendría un episodio de los Looney Tunes, mezclando altos y bajos, acompañando las situaciones que estaban pasando en la película. Por ejemplo, hacen una mezcla entre lo fantástico de los Toons y le dan un tono un poco más oscuro cuando es momento de presentarse los Monsta o en situaciones tensionantes. Esto también ayuda un poco a hacer la diferencia del mundo real de las acciones de los personajes de caricaturas. Cuando estamos en espacios como la casa de Jordan, el instrumental de los Toons no se escucha, pero al cambiar de mundos, el instrumental vuelve. Al mismo tiempo, el sonido de esta película mantiene esos efectos que utilizaban las caricaturas, de nuevo buscando balance entre realidad y fantasía. Diseño artístico. Con respecto al diseño artístico, que en este caso estamos centrando en la animación, como ya les dije, no fue nada innovador. Me refiero a que ya existía antes, pero bueno, bien dicen que en el cine no hay ideas nuevas, solo nuevas formas de contarlas. Así que hablemos un poco del estilo de animación y la forma en que lograron realizar la película. Debo comenzar hablando sobre los Looney Tunes. Para ello se utilizó la clásica animación en 2D que los acompañó desde su creación en 1930, pero con algunas mejoras, ya que en la película se intenta simular el 3D utilizando elementos de profundidad, sombras e iluminaciones, pero por las limitaciones de la época no se lograba una completa renderización en 3 dimensiones, al punto que en ocasiones los personajes se veían sobrepuestos en exceso sobre Michael Jordan y los lugares donde se encontraban. Para lograr incluir a Michael Jordan en los entornos animados, se utilizó el chroma key en la mayor parte de la película. Para quienes no tienen conocimiento de qué es este chroma, hablo de la pantalla o tela verde que se utiliza en estudios de grabación o fotografía para realizar montajes o incluir efectos especiales. Así, en la vida real, Michael Jordan se encontraba en el set alrededor de telas y paredes verdes, interactuando únicamente con el director y posiblemente actores de doblaje, pero en la película lo vemos inmerso en el mundo de los Looney Tunes, acompañado y por supuesto hablando con ellos. Es sencillamente la magia de la animación y de la actuación, aun cuando Michael no sea actor. Ya para terminar, quiero retomar y explicar mi punto y comparación con Mary Poppins. 32 años antes de Space Jam se estrenó Mary Poppins, una película que al igual que esta mezcla la realidad con la animación. En esa época no existía la pantalla verde y muchísimo menos los efectos a computador. Todo debía ser realizado a escala, dibujado y posteriormente automatizado. En resumen, nada digital. Y aún así, esta película es una maravilla visual en la que pocas veces se logra diferenciar lo animado a lo real. Y en caso que se note es por decisión de los directores. Por eso he dicho varias veces que no es nada nuevo lo que realizaron en Space Jam. Tal vez lo mejoraron, tal vez lo modernizaron, pero sin duda alguna es algo de lo que se inspiraron e intentaron simular, porque al igual que en Mary Poppins, en Space Jam llevan a la animación los sets y locaciones. Al igual que en Mary Poppins, en Space Jam el protagonista interactúa con los personajes animados, y al igual que en Mary Poppins, la mayor parte de Space Jam fue grabada en un estudio en el que el fondo solo era una pared o una tela pintada. En Mary Poppins pintada de fondos hermosos y animales bailarines, y en Space Jam pintada de verde. Así que resumiendo, no es nada
nada nuevo, pero sin duda no deja de perder valor por innovar un estilo anteriormente implementado por Disney y hasta donde existen registros, creado por Winsor McCay en 1914 con su corto Yerty el dinosaurio. Tú lo dijiste al inicio, Diego, no fue nada nuevo, pero qué bien que lo hicieron. La verdad es que para la época en la que fue realizada esta película fue bastante diferencial y no parecía de los 90, porque incluso con todo y sus limitaciones se ve más realista que muchas de las realizadas el día de hoy. Sobre todo las últimas de Marvel Studios, Mafe, pero eso es un tema que no trataremos en este capítulo porque ya vamos a ir cerrándolo hablando una vez más sobre Michael Jordan y el legado que dejó con esta película. Un legado que además es gigantesco porque esta película trasciende la ficción y nos muestra dos elementos específicos que podemos aplicar en nuestro diario vivir. El primer elemento es la fe y confianza en los demás, sobre todo en las personas más cercanas a ti. Esto lo vemos en la película representado por los Looney Tunes, el equipo de Michael Jordan en el que depositó toda su esperanza de regresar a su vida, porque él creía que eran capaces y que estarían ahí para él. Así como en la película encontramos a diario personas que nos acompañan, que forman nuestros equipos para la vida, personas en las que podemos confiar, personas que vale la pena tener cerca y personas en quienes podemos depositar nuestra fe para no sentirnos solos nunca más. Y el segundo elemento es simple, nunca rendirse, aun cuando parece que ciertas cosas no se nos dan, porque todo depende del esfuerzo, la dedicación y la disciplina que le pongamos a todas y cada una de ellas. Todos podemos ser grandes en cualquier disciplina, siempre y cuando nos lo propongamos y luchemos hasta llegar al final. Seguramente nadie esperaría que una película animada tenga mensajes tan poderosos y pueda llegar a marcarnos, pero eso es lo que sucede con esta y con muchas otras películas de animación, que detrás de las risas, escenas de acción y contenido que cualquiera tomaría como infantil, se encuentra un objetivo más grande, un objetivo que nos incluye a todos. Eso es muy cierto, Diego, porque tal como lo dice Guillermo del Toro, no es un género para niños, es un medio de expresión que busca expresar temas fuertes, profundos y una búsqueda de la realidad más allá de la fantasía. Palabras sabias de un grande del cine, Mafe. No esperaba menos de Guillermito, por eso lo quiero tanto. Pero bueno, vamos a terminar el capítulo con los datos curiosos y detrás de cámara que encontramos en Space Jam. Datos curiosos. A ver, ¿qué datos tenemos el día de hoy? Ok, ahí voy. Primero, en esta película trabajaron alrededor de 700 personas desde 18 estudios diferentes. Número 2. A los jugadores que los Monstars le roban los talentos son jugadores reales de la NBA y se trata de Charles Barkley, Patrick Ewing, Muggsy Bogues, Larry Johnson y Sean Bradley. Número 3. El personaje de Lola Bunny se diseñó y se presentó para esta película y funcionó como una introducción de este personaje al mundo de los Looney Tunes. Amigas y amigos, hemos llegado al final. Esperamos hayan disfrutado de este capítulo y hayan aprendido con él. Les agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy y permanecer con nosotros. Recuerden seguirnos e interactuar en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. También recuerden suscribirse y activar las notificaciones en sus plataformas de preferencia. Estamos en Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y para quienes nos escuchan por fuera de Colombia también estamos en Castbox y Radio Public. Diego, Mafe, antes que se acabe el capítulo quiero agradecerles nuevamente por abrirnos este espacio y por compartir los micrófonos con nosotros. Créanos que lo apreciamos bastante y que estamos muy agradecidos. Ha sido un placer y gracias a ustedes por brindarnos sus conocimientos. Y claro que no sea nuestra última colaboración. Así será. Recuerden la invitación que les extendimos para nuestro próximo capítulo en el que hablaremos sobre la vida de Michael Jordan. Claro que sí, Joyver. Ahí estaremos. Gracias nuevamente a todos. Nos escuchamos en una próxima ocasión y no lo olviden. Nosotros somos El Amanecer del Cine. Y... Eso es todo, amigos.